La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Tercera parte. Capítulo 13, donde Picaporte demuestra de nuevo que la fortuna sonríe a los audaces. La idea era osada, erizada de dificultades, impracticable tal vez. El señor Fogg iba a arriesgar su vida o al menos su libertad y por tanto el éxito de sus proyectos, pero no dudó. Tenía además en Sir Francis Cromarty un apoyo decidido. En cuanto a Picaporte, estaba listo y se podía contar con él. La idea de su señor lo exaltaba. Sentía que bajo aquella capa de hielo tenía alma y corazón, y se había encariñado con él. Quedaba el Cornaca. ¿Qué partido tomaría? ¿No se inclinaría a favor de los indios? A falta de su ayuda, era necesario al menos asegurarse su neutralidad. Sir Francis Cromarty se lo preguntó con franqueza. «Mi oficial», repuso el Cornaca, «soy Parsi y esa mujer también. Disponga de mí». «Muy bien. Guía», repuso el señor Fogg. «De todos modos», prosiguió el Cornaca, «no solo nos jugamos la vida, sino que nos arriesgamos a horribles torturas y nos atrapan. Piénselo». «Está pensado», dijo el señor Fogg. «Creo que debemos aguardar la noche para actuar». «Yo también lo creo», repuso el Cornaca. El valiente indio narró entonces algunos detalles sobre la víctima. Era una india de raza parsi, famosa por su belleza, hija de unos ricos comerciantes de Bombay. Había recibido en esta ciudad una educación absolutamente inglesa, y por sus modales y su instrucción habría sido tomada por europea. Se llamaba Aouda. Huérfana, fue casada contra su voluntad con aquel viejo rajá de Bundelkund. Enviudó 3 meses después, y sabedora de la suerte que le aguardaba, huyó, fue capturada, y los parientes del rajá, a quienes convenía su muerte, la condenaron a este suplicio del cual difícilmente escaparía. Esta narración sirvió para afirmar al señor Fogg y sus compañeros en su generosa decisión. Resolvieron que el Cornaca guiaría al elefante hacia la pagoda de Pillaji, a donde debía acercarse tanto como fuese posible. Media hora después se detuvieron en un soto, a 500 pasos de la pagoda, que no podía verse, si bien se oía con total claridad los alaridos de los fanáticos. Se habló entonces de los medios para llegar hasta la víctima. El Cornaca apenas conocía esa pagoda de Pillaji, en la cual la joven estaba encerrada, afirmaba él. ¿Se podría entrar por una puerta cuando toda la banda durmiese el sueño de la embriaguez, o sería necesario practicar un boquete en el muro? Esto solo podía decidirse en el momento, en in situ, pero indudablemente el rapto debía realizarse esa misma noche, no cuando la víctima fuese conducida al suplicio, pues entonces ninguna intervención humana la salvaría. El señor Fogg y compañeros aguardaron a la noche, y en cuanto oscureció, sobre las 6 de la tarde, decidieron reconocer los alrededores de la pagoda. Los últimos gritos de los faquires ya se apagaban. Según era costumbre, debían estar sumidos en la pesada embriaguez del hajj, opio líquido, mezclado con una infusión de cáñamo. Tal vez entonces sería posible deslizarse entre ellos hasta la pagoda. El Parsi guió al señor Fogg, a Sir Francis Cromarty y a Picaporte avanzando en silencio por el bosque. Tras arrastrarse durante 10 minutos por la maleza, llegaron a la orilla de un arroyo. Allí, a la luz de las teas de hierro, embadurnadas de resina, distinguieron una pila de leña. Era la pira hecha a base de sándalo y bañada con aceite perfumado. En la parte posterior yacía el cuerpo embalsamado del rajá, que debía arder al mismo tiempo que la viuda. A 100 pasos de aquella pira se elevaba la pagoda, cuya punta perforaba la sombra por encima de las copas de los árboles. «Vengan», dijo el Cornaca en voz queda.
y se deslizó con sigilo a través de las altas hierbas, redoblando las precauciones, seguido de sus compañeros. Solo el murmullo del viento en las ramas interrumpía el silencio. El cornaca se detuvo entonces en el extremo de un calvero alumbrado por unas teas. El suelo estaba cubierto de durmientes agrupados, paralizados por la embriaguez. Parecía un campo de batalla sembrado de muertos. Hombres, mujeres y niños se confundían. Había aquí y allá algunos que dejaban oír los ronquidos de la embriaguez. Al fondo, entre la masa arbórea, se alzaba vagamente el templo de Pillaji. Sin embargo, para decepción del cornaca, los guardias del Rajá, alumbrados por antorchas fuliginosas, vigilaban la puerta paseándose con el sable en la mano. Era de suponer que los sacerdotes también estarían velando en el interior. El Parsi no avanzó más. Había visto la imposibilidad de entrar a la fuerza en el templo y llevó atrás a sus compañeros. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty comprendieron también que no podían intentar nada por ese lado. Se detuvieron y conversaron en voz baja. «Esperemos», dijo el brigadier general. «Solo son las 8. Es posible que esos guardias también sucumban al sueño». «Sí, que es posible», repuso el Parsi. Phileas Fogg y sus compañeros se tumbaron entonces al pie de un árbol y aguardaron. El tiempo se les hizo eterno. De vez en cuando, el cornaca los dejaba e iba a observar la margen del bosque. Los guardias del Rajá vigilaban siempre a la luz de las antorchas, y una luz tenue se filtraba por las ventanas de la pagoda. Aguardaron hasta medianoche. Nada cambió. Fuera había la misma vigilancia, y obviamente no podían contarse con el sueño de los guardias. Probablemente los habían librado de la embriaguez del Hajj. Así pues, era necesario actuar de otro modo y entrar por un boquete practicado en el muro de la pagoda. Faltaba saber si los sacerdotes vigilaban a su víctima con tanto cuidado como los soldados en la puerta del templo. Tras una última conversación, el cornaca estuvo listo para salir. El señor Fogg y Sir Francis y Picaporte lo siguieron. Dieron un rodeo bastante largo para alcanzar la pagoda por detrás. Llegaron al pie de los muros a eso de las 12:30 de la noche sin haberse topado con nadie. Nadie vigilaba por ese lado, pero no había puertas ni ventanas. La noche estaba oscura, la luna en cuarto menguante, apenas había salido por el horizonte, encapotado por grandes nubarrones. La altura de los árboles aumentaba aún más la oscuridad. Pero no bastaba con haber alcanzado el pie de los muros. Era necesario abrir un boquete. Para esta operación, Phileas Fogg y sus compañeros solo contaban con sus navajas. Por suerte, las paredes del templo eran una mezcla de ladrillos y madera fácil de perforar. Quitando el primer ladrillo, los otros saldrían sin dificultad. Se pusieron manos a la obra haciendo el menor ruido posible. El Parsi, por un lado, y Picaporte, por otro, trabajaban arrancando los ladrillos a fin de abrir un boquete de 60 centímetros de anchura. El trabajo avanzaba, cuando se oyó un grito en el interior del templo. Casi al mismo tiempo respondieron otros gritos desde fuera. Picaporte y el cornaca interrumpieron su labor. ¿Los habían sorprendido? ¿Habían dado la alarma? La prudencia más fundamental recomendaba que se marchasen, cosa que hicieron al mismo tiempo que Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty. Se ocultaron de nuevo en la espesura y aguardaron que la alarma, de haberla, cesase, listos para proseguir la operación entonces. Pero, contratiempo funesto. Unos guardias aparecieron por el lado contrario de la pagoda y se apostaron allí para impedir cualquier aproximación. Sería difícil describir la desilusión de los 4 hombres interrumpidos en su tarea. ¿Cómo salvarían a la víctima ahora que no podían llegar hasta ella? Sir Francis Cromarty se mordía los puños.
Picaporte estaba fuera de sí, y el cornaca apenas podía contenerlo. El impasible Fogg aguardaba sin exteriorizar sus sentimientos. ¿Qué podemos hacer más que irnos?, preguntó el brigadier general en voz queda. No nos queda otro remedio, contestó el cornaca. Aguarden, dijo Fogg. Me basta con llegar a Allahabad antes de mañana al mediodía. ¿Pero qué espera?, respondió Sir Francis Cromarty. Dentro de unas horas saldrá el sol y la posibilidad que ahora se nos escapa puede reaparecer en el último momento. El brigadier general había deseado leer en los ojos de Phileas Fogg. ¿Con qué contaba aquel inglés frío y sereno? ¿Quería precipitarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatársela abiertamente a sus verdugos? Habría sido una locura. ¿Y cómo admitir que ese hombre estuviese loco hasta ese punto? No obstante, Sir Francis Cromarty aceptó aguardar hasta el desenlace de aquella terrible escena. Pero el cornaca no dejó a sus compañeros en el lugar donde se habían refugiado, sino que los llevó al punto anterior al calvero. Allí, resguardados por un soto, podían observar a los durmientes. Mientras, Picaporte, a horcajadas sobre las primeras ramas de un árbol, rumiaba una idea que había cruzado al principio su mente como un relámpago hasta que se le clavó en el cerebro. Había comenzado por decirse: ¡qué locura! Y ahora repetía: ¿y por qué no? Es una posibilidad, tal vez la única, y con estas bestias. En todo caso, Picaporte no se planteó de un modo distinto su idea y no tardó en deslizarse con la flexibilidad de una serpiente sobre las ramas inferiores del árbol, cuyo extremo se combaba hacia el suelo. Pasaban las horas, y pronto unos matices menos oscuros anunciaron la proximidad del día. No obstante, las tinieblas eran cerradas. Era el momento preciso. Hubo como una resurrección en la multitud adormecida. Los grupos se animaron, sonaron los tam-tam, estallaron los cantos y los gritos. Había llegado la hora de la muerte para la desgraciada víctima. Las puertas de la pagoda se abrieron entonces. Una luz más intensa escapó del interior. El señor Fogg y Sir Francis Cromarty pudieron distinguir a la víctima bien alumbrada, conducida al exterior por dos sacerdotes. Se les antojó incluso que, sacudiéndose el sopor de la embriaguez por el supremo instinto de conservación, la infeliz trataba de escapar de sus verdugos. El corazón de Sir Francis Cromarty palpitó, y con un movimiento convulsivo, asiendo la mano de Phileas Fogg, sintió que esta última sostenía una navaja abierta. La multitud se dispuso en marcha entonces. La joven había caído en aquel sopor que provocaba el humo del cáñamo. Pasó entre los faquires que la escoltaban con su vocerío religioso. Phileas Fogg y sus compañeros lo siguieron mezclándose entre las últimas filas de la multitud. 2 minutos después, llegaron a la orilla del río y se detuvieron a menos de 50 pasos de la pira donde yacía el cuerpo del rajá. Vieron en la penumbra a la víctima absolutamente inerte, tumbada junto al cadáver de su esposo. Acercaron entonces una tea y la leña empapada de aceite se prendió de inmediato. Sir Francis y el cornaca retuvieron en ese instante a Phileas Fogg, que en un momento de generosa locura quiso arrojarse sobre la pira. Pero Phileas Fogg ya los había rechazado cuando la escena cambió de pronto. Se oyó un clamor aterrorizado y toda la muchedumbre se arrojó a tierra amedrentada. El anciano rajá no había muerto. Lo vieron levantarse de repente, tomar a la joven mujer en sus brazos cual fantasma y bajar de la hoguera entre remolinos de humo que le daban una apariencia espectral.
Los faquires, los guardias, los sacerdotes, presos de un repentino terror, estaban boca abajo sin atreverse a levantar la vista ni mirar un prodigio como aquel. La víctima desmayada pasó entre los vigorosos brazos que la llevaban sin que pareciese pesar. El señor Fogg y Francis habían permanecido en pie. El Parsi había inclinado la cabeza y probablemente Picaporte estaría sin duda igual de estupefacto. El resucitado llegó a donde se hallaban el señor Fogg y Sir Francis Cromarty y dijo brevemente: ¡Lo hallamos! Era el mismísimo Picaporte, quien se había deslizado hasta la pira en medio del denso humo. Era Picaporte quien, aprovechando la oscuridad aún reinante, había arrancado a la joven de las garras de la muerte. Era Picaporte quien, representando su papel con una bondadosa audacia, pasaba en medio del espanto general. Segundos después, los 4 desaparecieron por la selva, transportados por el elefante con trote rápido. Pero los gritos, el clamor y una bala que atravesó el sombrero de Phileas Fogg anunciaron que había sido descubierta la treta. Efectivamente, sobre la pira en llamas destacaba el cuerpo del anciano Rajá. Los sacerdotes, repuestos del susto, habían comprendido que acababa de producirse un rapto. Enseguida se precipitaron hacia el bosque seguidos por los guardias. Sonó una andanada, pero los raptores huían rápidamente y momentos después estuvieron fuera del alcance de las balas y las flechas. Capítulo 14, donde Phileas Fogg desciende al admirable valle del Ganges sin detenerse a contemplarlo. El osado rapto había tenido éxito. Una hora después, Picaporte aún reía de su éxito. Sir Francis Cromarty había estrechado la mano del intrépido muchacho. Su señor le había dicho «Bien», lo cual en boca de este caballero equivalía a una elevada aprobación. A ello respondió Picaporte que el honor del asunto correspondía a su señor. Para él solo había sido una ocurrencia y reía al pensar que durante unos instantes él, Picaporte, antiguo gimnasta, ex sargento de bomberos, había sido viudo de la hermosa dama, un anciano Rajá embalsamado. En cuanto a la joven india, no había sido consciente de lo ocurrido. Envuelta en mantas de viaje, reposaba en uno de los cestos, mientras el elefante, guiado con gran seguridad por el Parsi, corría rápidamente por la selva aún en penumbra. Una hora después de haber dejado la pagoda de Pillaji, se lanzó por una vasta llanura. A las 7 se detuvo. La joven seguía completamente postrada. El cornaca le dio a beber unos tragos de agua y brandy, pero la embriaguez que pesaba sobre ella aún se prolongaría un tiempo. Sir Francis Cromarty, que conocía los efectos del sopor fruto de la inhalación de los vapores del cáñamo, no albergaba ninguna inquietud. Pero si el restablecimiento de la joven no preocupaba al brigadier general, no ocurría lo mismo al pensar en su futuro. Así pues, no dudó en decir a Phileas Fogg que si Aouda permanecía en la India, sería inevitable que cayese de nuevo en las manos de sus verdugos. Estos energúmenos estaban por toda la península y pese a la policía inglesa, sin duda recuperarían a su víctima en Madrás, Bombay o Calcuta. Sir Francis Cromarty se apoyó en un suceso similar ocurrido recientemente. Pensaba que la joven solo estaría segura marchándose del subcontinente indio. Phileas Fogg contestó que tendría en cuenta sus observaciones y decidiría. Eran las 10 cuando el cornaca anunció la estación de Allahabad. Allí se reanudaba la interrumpida vía, cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia entre Allahabad y Calcuta. Así pues, Phileas Fogg debía llegar a tiempo para tomar el barco que zarpaba al mediodía del día siguiente, 25 de octubre, con rumbo a Hong Kong. La joven fue acomodada en un cuarto de la estación.
Picaporte se encargó de ir a comprarle algunos artículos de tocador, vestidos, un chal, abrigos, etc., lo que encontrase. Su señor le dio un crédito ilimitado. Picaporte partió enseguida y recorrió las calles de la ciudad. Allahabad es la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, pues se levanta en la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Yamuna. Sus aguas atraen a los peregrinos de todo el subcontinente indio. Por otra parte, se sabe que según el Ramayana, el Ganges nace en el cielo, desde donde desciende hasta la tierra gracias a Brahma. Mientras hacía sus compras, Picaporte vio la ciudad, antaño defendida por un fuerte magnífico, transformado en prisión estatal. Ya no hay comercio ni industria en esta ciudad, antes industrial y comercial. Picaporte, que buscaba en vano una tienda de novedades, como si se hubiese hallado en Regent Street, a unos pasos de Farmer & Co., solo dio en la tienda de un viejo judío de trato difícil, con los objetos que necesitaba: un vestido de tela escocesa, un gabán ancho y un magnífico abrigo de piel de nutria, por todo lo cual no dudó en desembolsar 75 libras. Después volvió triunfante a la estación. Aouda comenzaba a volver en sí. Los efectos de la sustancia de los sacerdotes de Pillaji se disipaban poco a poco, y sus hermosos ojos recobraban toda su dulzura india. Cuando el rey poeta Usaf Udaul celebra los encantos de la reina de Almenagra, se expresa así: su brillante cabello, dividida en dos crenchas, rodea los armoniosos contornos de sus delicadas y blancas mejillas, rozagantes y frescas. Sus cejas de ébano tienen la forma y la fuerza del arco de Kama, dios del amor, y bajo sus sedosas pestañas, en la oscura pupila de sus grandes ojos límpidos, nadan como en los lagos sagrados del Himalaya los más puros reflejos de la luz celeste. Sus dientes finos, iguales y blancos, refulgen entre la sonrisa de sus labios, como la gota de rocío en una flor medio cerrada de granada. Sus bonitas orejas de curvas simétricas, sus rosadas manos, sus piececitos arqueados y tiernos como las yemas de loto, resplandecen como las más hermosas perlas de Ceilán y los más finos diamantes de Golconda. Su cintura, delgada y flexible, que puede abarcarse con una sola mano, realza la elegancia de sus caderas redondas y la riqueza de su busto, donde la juventud en flor muestra sus más perfectos tesoros, y bajo los pliegues sedosos de su túnica, ella parece haber sido moldeada en plata por la divina mano de Vishvakarma, el eterno escultor. Pero sin necesidad de este panegírico, basta con decir que Aouda, viuda del Rajá de Bundelkhand, era una mujer encantadora en toda la acepción europea de la palabra. Hablaba un inglés muy puro, y el cornaca no había exagerado al afirmar que la educación había transformado a aquella joven parsi. Mientras, el tren iba a arrancar de la estación de Allahabad. El parsi aguardaba. El señor Fogg le pagó lo convenido sin pasarse un farthing. Aquello asombró un poco a Picaporte, pues sabía todo lo que su señor debía a la lealtad del cornaca. Este había arriesgado voluntariamente la vida en el suceso de Pillaji, y si, más tarde, los indios llegasen a saberlo, difícilmente escaparía a su venganza. También quedaba por solventar la cuestión de Kiouni. ¿Qué harían con un elefante que había costado tan caro? Pero Phileas Fogg ya había tomado una decisión al respecto. Parsi, dijo al cornaca, has sido servicial y leal. He pagado tus servicios, pero no tu lealtad. ¿Quieres ese elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. Vuestro honor me da una fortuna, exclamó. Acéptala, repuso el señor Fogg. Y aún estaré en deuda contigo. ¡Enhorabuena!, exclamó Picaporte. Tómalo, amigo. Kiouni es un animal brioso y valiente.
y yendo hacia el elefante le ofreció unos terrones de azúcar diciéndole: «Toma, Kioni, toma, toma». El elefante barritó de satisfacción. Luego asió a Picaporte por la cintura y lo levantó hasta la altura de su cabeza. Picaporte, sin asustarse, acarició al animal, que lo depositó suavemente en tierra, y al apretón de trompa del bueno de Kioni respondió el buen muchacho con un apretón de manos. Segundos después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte, instalados en un confortable vagón, cuyo mejor asiento ocupaba Aouda, corrían a toda máquina hacia Benarés. 130 kilómetros como mucho separaban esta ciudad de Allahabad, los cuales recorrieron en 2 horas. Durante el trayecto, la joven se recobró completamente y quedaron disipados los vapores embriagadores del Hajj. ¿Cuál sería su asombro al hallarse en el ferrocarril, en aquel compartimento, vestida a la europea, entre viajeros completamente desconocidos? Sus compañeros empezaron por cuidarla y reanimarla con unas gotas de licor. Después, el brigadier general le contó lo sucedido. Insistió sobre la resolución de Phileas Fogg, que no había vacilado en arriesgar su vida para salvarla, y sobre el desenlace de la aventura gracias a la audaz imaginación de Picaporte. El señor Fogg le dejó hablar sin decir palabra. Abochornado, Picaporte repetía que la cosa no era para tanto. Aouda dio las gracias a sus libertadores con efusión, con lágrimas más que con palabras. Sus hermosos ojos, más que sus labios, fueron los intérpretes de su agradecimiento. Luego, al recordar las escenas del Sati y al ver esa tierra donde tantos peligros la acechaban, se estremeció de terror. Phileas Fogg comprendió lo que ensombrecía el ánimo de Aouda y para tranquilizarla le ofreció, con mucha frialdad por los demás, llevarla a Hong Kong, donde viviría hasta que este asunto cayese en el olvido. Aouda aceptó la oferta, agradecida, pues en Hong Kong residía un pariente suyo, Parsi como ella. Era uno de los principales comerciantes de la ciudad, completamente inglesa, aun cuando se halle en las costas chinas. A las 12:30, el tren se detuvo en la estación de Benarés. Las leyendas brahmánicas aseguran que esta ciudad ocupa el lugar de la antigua Casi, que estaba antaño suspendida en el espacio entre el cenit y el nadir, como la tumba de Mahoma. Pero en la época actual, más realista, Benarés, la Atenas de la India, según los orientalistas, reposa prosaicamente sobre el suelo, y Picaporte pudo entrever durante unos instantes sus casas de ladrillo y sus chozas de cañizo que le dan un aspecto absolutamente desolado sin ningún color local. Allí debía quedarse Sir Francis Cromarty. Las tropas a las cuales tenía que reincorporarse estaban acampadas a unos kilómetros al norte. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito posible y expresando el deseo de que repitiese el viaje de un modo menos original y más provechoso. El señor Fogg estrechó ligeramente los dedos de su compañero. Los cumplidos de Aouda fueron más afectuosos. Nunca olvidaría ella su deuda con Sir Francis Cromarty. En cuanto a Picaporte, fue honrado con un buen apretón de manos de brigadier general. Conmovido, se preguntó cuándo podría prestarle servicio. Después se separaron. Desde Benarés, la vía seguía en parte al valle del Ganges. A través de las ventanillas del vagón, y gracias al buen tiempo, se veía el variado paisaje de Bear, montañas cubiertas de verdor, campos de cebada, maíz y trigo, ríos y pantanos poblados de aligátores verdosos, aldeas bien cuidadas, bosques que aún conservaban la hoja. Algunos elefantes y cebúes gibosos acudían a bañarse a las aguas del río Sagrado, y también, pese a lo avanzado de la estación
y a las frías temperaturas se veían grupos de indios de ambos sexos haciendo piadosamente sus santas abluciones. Esos fieles, enemigos acérrimos del budismo, son seguidores fervientes de la religión brahmánica que se encarna en 3 personas: Vishnu, la divinidad solar; Shiva, la encarnación divina de las fuerzas naturales; y Brahma, el jefe supremo de los sacerdotes y legisladores. Pero ¿con qué ojos contemplaría Brahma, Shiva y Vishnu a esa India, ahora britanizada, cuando un vapor pasaba silbando y agitaba las aguas sagradas del Ganges, espantando a las gaviotas que volaban en la superficie, a las tortugas que pululaban en sus orillas y a los devotos tumbados a lo largo de sus márgenes? Aquel panorama desfiló como un relámpago y a menudo una nube de blanco vapor ocultó sus detalles. Apenas pudieron vislumbrar los viajeros el fuerte de Chunar, a 32 kilómetros del sur de Benares, antigua fortaleza de los Rajas de Bihar, Ghazipur y sus importantes fábricas de agua de rosas. El sepulcro de Lord Cornwallis, erigido en la orilla izquierda del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, Patna, gran población industrial y mercantil donde se hallaba el principal mercado de opio de la India. Munger, ciudad más que europea, inglesa como Manchester o Birmingham, famosa por sus altos hornos y sus fábricas de hojas y armas blancas, y cuyas chimeneas tiznaban con su humo negro el cielo de Brahma. Un auténtico baldón en el país del sueño. Llegó la noche, y entre rugidos de tigres, osos y lobos que huían ante la locomotora, el tren continuó a toda velocidad y nada más se vio de las maravillas de Bengala, ni Golconda, ni las ruinas de Gour, ni Moorshedabad, que fue su capital, ni Burdwan, ni Hooghly, ni Chandnagor, ese emplazamiento francés en territorio indio donde Picaporte se hubiese enorgullecido de ver ondear la bandera de su patria. Por último, a las 7 de la mañana llegaron a Calcuta. El barco a Hong Kong zarpaba hasta mediodía. Según su itinerario, este caballero debía llegar a la capital de las Indias el 25 de octubre. 23 días después de haber salido de Londres, y llegaba el día establecido. No iba ni adelantado ni atrasado. Por desgracia, los días ganados entre Londres y Bombay se habían perdido, como ya se sabe, en atravesar la península india, pero cabe suponer que Phileas Fogg no lo lamentaba. Capítulo 15, durante el cual el saco de billetes se aligera a unos miles de libras más. El tren se detuvo en la estación. Picaporte fue el primero en apearse, seguido del señor Fogg, que ayudó a su joven compañera a poner el pie en el andén. Phileas Fogg tenía la intención de ir directamente al barco de Hong Kong e instalar allí, como es debido, a la señorita Aouda, de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella. El señor Fogg iba a salir de la estación cuando se le acercó un agente de policía y le dijo: ¿El señor Phileas Fogg? Yo soy. ¿Es ese hombre vuestro criado?, añadió el agente señalando a Picaporte. Sí. Tengan la bondad de seguirme los dos. El señor Fogg no hizo ningún movimiento que mostrase sorpresa alguna. El agente era un representante de la ley, y para cualquier inglés la ley es sagrada. Picaporte quiso negarse como buen francés, pero el agente le tocó con la porra, y Phileas Fogg le hizo seña para que obedeciese. ¿Puede acompañarnos esta joven dama?, preguntó el señor Fogg. Por supuesto, repuso el agente. El señor Fogg, Aouda y Picaporte fueron conducidos a un palki-gari, especie de carruaje de 4 ruedas y otros tantos asientos, tirado por 2 caballos. Arrancaron sin que nadie hablase durante el trayecto, que duró unos 20 minutos.
El carruaje atravesó primero la Ciudad Negra, cuyas calles angostas están jalonadas por chabolas y por donde pululaba una población cosmopolita, sucia y harapienta. Luego pasó por la ciudad europea, construida con casas de ladrillos sombreadas por palmeras y erizada de arboladuras. Pese a lo temprano de la hora, ya era recorrida por elegantes jinetes y magníficos carruajes. El Palkigari se detuvo frente a un edificio de aspecto sencillo, pero que no debía estar dedicado a usos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, sin duda podía dárseles ese nombre, y los llevó a una habitación enrejada, diciéndoles: A las 8:30 comparecerán ante el juez Obadiah. Después se retiró, cerrando la puerta. ¡Vamos! ¡Nos han capturado!, exclamó Picaporte, dejándose caer sobre una silla. Aouda se dirigió entonces al señor Fogg, tratando en vano de ocultar su emoción. «¡Debo abandonarme! ¡Os persiguen por mí, por haberme salvado!». Phileas Fogg se contentó con responder que eso era imposible. ¿Perseguido por aquel asunto del Sati? Inadmisible. ¿Cómo osarían los denunciantes a presentarse? Sin duda había alguna equivocación. El señor Fogg añadió que, en cualquier caso, no abandonaría a la joven y la llevaría a Hong Kong. «Pero el buque zarpa a las 3», observó Picaporte. «Estaremos a bordo antes de las 3», repuso llanamente el impasible caballero. Aquello fue afirmado tan tajantemente que Picaporte no pudo evitar murmurar: «Ya antes será cierto. Antes de las 2 estaremos a bordo». Pero aquello no lo tranquilizaba. A las 8:30 se abrió la puerta de la habitación. El agente de policía volvió a presentarse y condujo a los presos a la estancia contigua. Era una sala de audiencias, ocupada por un público bastante numeroso, compuesto de europeos y de indígenas. El señor Fogg, la señorita Aouda y Picaporte se sentaron en un banquillo frente a los sillones reservados para el juez y el secretario. El juez, el magistrado Obadiah, llegó pronto seguido del secretario. Era un señor regordete. Descolgó una peluca colgada de un clavo y se la encasquetó con rapidez. La primera causa, dijo, pero llevándose la mano a la cabeza, exclamó: si no es mi peluca. En efecto, señoría, es la mía, repuso el secretario. Estimado señor Oysterpuff, ¿cómo quiere que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un secretario? Se realizó el cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Picaporte hervía de impaciencia, pues le parecía que la saeta del reloj grande de la sala avanzaba muy deprisa. La primera causa, prosiguió entonces el magistrado Obadiah. ¿Phileas Fogg?, preguntó el secretario Oysterpuff. Aquí estoy, contestó el señor Fogg. ¿Picaporte? Presente, exclamó Picaporte. Bien, dijo el magistrado Obadiah. Hace 2 días, acusados que los esperan en todos los trenes de Bombay. ¿Pero de qué nos acusan?, exclamó Picaporte impaciente. Vais a saberlo, repuso el juez. Caballero, dijo entonces el señor Fogg. Soy ciudadano inglés y tengo derecho... ¿Le han faltado al respeto?, preguntó el magistrado Obadiah. De ningún modo. Bien, hagan entrar a los denunciantes. Por orden del juez se abrió una puerta y un alguacil introdujo a 3 sacerdotes indios. ¡Eso era!, murmuró Picaporte. Son esos pillos que querían quemar a nuestra joven señora.
Los sacerdotes se quedaron de pie ante el juez y el secretario leyó en voz alta una denuncia de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar sagrado de la religión brahmánica. ¿Ha oído?, preguntó el juez a Phileas Fogg. Sí, señoría, repuso este consultando el reloj. Y lo reconozco. Ah, así que lo reconoce. Lo reconozco, y aguardo a que esos 3 sacerdotes declaren a su vez lo que iban a hacer en la pagoda de Pillaji. Los sacerdotes se miraron, no parecían comprender las palabras del acusado. ¡Por supuesto!, exclamó impetuosamente Picaporte. En esa pagoda de Pillaji, frente a la cual iban a quemar a su víctima. Los sacerdotes quedaron estupefactos y el magistrado Obadiah atónito. ¿Qué víctima?, preguntó. ¿Quemar a quién? ¿En medio de la ciudad de Bombay? ¿Bombay?, exclamó Picaporte. Por supuesto, no se trata de la pagoda de Pillaji, sino de la Malebar Hill en Bombay. Y como prueba acusatoria, he aquí los zapatos del profanador, añadió el secretario colocando un par sobre su escritorio. ¡Mis zapatos!, exclamó Picaporte tan sorprendido que no pudo contener aquella involuntaria exclamación. Es fácil comprender la confusión del señor y el criado. Habían olvidado el incidente de Bombay, que era precisamente lo que los traía ante el juez de Calcuta. Efectivamente, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar a aquel desgraciado asunto. Tras aplazar su partida 12 horas, había aconsejado a los sacerdotes de Malebar Hill lo que debían hacer. Les había prometido una cuantiosa indemnización, sabedor de que el gobierno inglés era muy severo con esos delitos. Después los había puesto a seguir a los culpables en el siguiente tren. Pero debido al tiempo empleado en liberar a la joven viuda, Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado, a quienes las autoridades, sobre aviso mediante un telegrama, debían prender al apearse del tren. Imagínese la decepción de Fix al saber que Phileas Fogg no había llegado a la capital de la India. Debió creer que el ladrón se había detenido en alguna estación del Peninsular Railway y se había refugiado en las provincias septentrionales. Fix estuvo al acecho en la estación durante 24 horas, presa de mortales inquietudes. ¿Cuál no sería después su alegría al verlo apearse esa misma mañana de un vagón en compañía, cierto es, de una joven cuya presencia no podía explicar? Envió enseguida a un agente de policía y Fogg, Picaporte y la viuda del Rajá de Bundelkhand fueron así conducidos ante el magistrado Obadiah. Y si Picaporte no hubiese estado tan preocupado de su caso, habría visto en un rincón al detective, que seguía al juicio con un interés fácilmente comprensible, pues aún no tenía la orden de arresto en Calcuta, como en Bombay y en Suez. Mientras, el magistrado Obadiah había levantado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte, quien habría dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. ¿Se reconocen los hechos?, preguntó el juez. Se reconocen, repuso el señor Fogg. Considerando que la ley inglesa trata de proteger por igual y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias, habiendo sido reconocido el delito por este señor Picaporte, convencido de haber profanado con un pie sacrílego el suelo de la pagoda de Malebar Hill en Bombay, el día 20 de octubre, se condena al mencionado Picaporte a 15 días de prisión y a una multa de 300 libras, sentenció el juez. ¡300 libras! Exclamó Picaporte, a quien solo impresionó la multa. ¡Silencio!, gritó el alguacil con aspereza. Y, añadió el magistrado Obadiah,
Considerando que no está materialmente probado que no haya habido connivencia entre el criado y el señor, y puesto que en todo caso este último es responsable de los actos de quienes tiene a su servicio, condeno al señor Phileas Fogg a 8 días de prisión y 150 libras de multa. Secretario, siguiente caso. Sentado en su rincón, Fix experimentaba una indescriptible satisfacción. Phileas Fogg, detenido 8 días en Calcuta, era más de lo que necesitaba para que llegase la orden de arresto. Picaporte estaba aturdido. Esta condena arruinaba a su amo, una apuesta de 20,000 libras perdida, y todo por su curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, sin perder el dominio de sí mismo, como si la sentencia no le concerniese, no había movido siquiera las cejas. Sin embargo, en el momento en el que el secretario llamaba al siguiente caso, se levantó y dijo: «Ofrezco una fianza». «Tiene derecho a hacerlo», contestó el juez. Fix sintió un escalofrío en la espalda, pero recobró la tranquilidad cuando oyó que el juez, considerando la condición de extranjeros de Phileas Fogg y su criado, fijaba una exorbitante fianza de 1,000 libras para cada uno de ellos. Si el señor Fogg no cumplía la condena, le costaría 2,000 libras. «Pago», exclamó el caballero, y sacó de la bolsa que llevaba Picaporte un fajo de billetes que dejó sobre la mesa del secretario. «La suma le será devuelta cuando salga de la cárcel», dijo el juez. «Mientras está libre. Ven», dijo Phileas Fogg a su criado. «Pero al menos que me devuelvan mis zapatos», exclamó Picaporte, movido por la rabia. Sus zapatos le fueron devueltos. «Sí que son caros», masculló. «Más de 1,000 libras cada uno, y eso que me hacen daño». Completamente pesaroso, Picaporte siguió al señor Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix aún esperaba que el ladrón no se decidiera a abandonar las 2,000 libras y que cumpliese sus 8 días de cárcel. Así pues, fue tras Fogg. El señor Fogg tomó un coche, en el cual pronto montaron Aouda, Picaporte y él. Fix corrió detrás del coche, que enseguida se detuvo en uno de los muelles de la ciudad. A poco menos de 1 kilómetro estaba atracado en la rada del Rangoon, con la bandera anunciando que se hacía a la mar, izada sobre el mástil. Eran las 11. El señor Fogg llegaba con 1 hora de adelanto. Fix lo vio apearse y subir a un bote con Aouda y su criado. El agente dio una patada en el suelo. «¡Será pícaro!», exclamó. «Se marcha, 2,000 libras sacrificadas. Pródigo como un ladrón. ¡Ah! Lo seguiré hasta el fin del mundo si es necesario, pero con el ritmo que lleva, se habrá gastado todo el botín». El inspector de policía tenía sus razones para esta reflexión. Efectivamente, desde que se había marchado de Londres, Phileas Fogg ya se había dejado más de 5,000 libras por el camino entre gastos de viajes, gratificaciones, compras de elefantes, fianzas y multas, y el porcentaje concedido a los detectives sobre lo recobrado no cesaba de disminuir. Capítulo 16. En el que Fix finge no entender nada de lo que le hablan. El Rangoon, uno de los buques que la Compañía Peninsular y Oriental emplea para el servicio del mar de China y del Japón, era un vapor de hierro propulsado con hélice. Desplaza 1,700 toneladas y tiene una potencia nominal de 400 caballos. Igualaba al Mongolia en velocidad, pero no en comodidades. Por eso la señorita Aouda no estuvo tan cómodamente instalada como hubiese deseado Phileas Fogg. Por lo demás, al tratarse solo de una travesía de 3,500 millas náuticas, es decir, de 11 a 12 días, la joven no resultó ser una pasajera exigente.
Durante los primeros días de travesía, la señorita Aouda conoció mejor a Phileas Fogg y le mostró en todo momento el mayor agradecimiento. El flemático caballero la escuchaba, al menos en apariencia, con la mayor frialdad, sin que su tono ni sus gestos revelasen la más mínima emoción. Procuraba que nada faltase a la joven. Acudía regularmente a ciertas horas, si no a hablar, al menos a escucharla. Cumplía con ella los deberes de la cortesía más estricta, si bien con la gracia y la imprevisión de un autómata con movimientos dispuestos para ello. Aouda no sabía qué pensar, pero Picaporte le había explicado algo sobre la excéntrica personalidad de su señor. La había puesto al tanto de la apuesta por la cual estaba dando la vuelta al mundo y la señorita Aouda se había sonreído. Pero en todo caso le debía la vida, y su salvador nada tenía que perder con que ella lo viese a través de su agradecimiento. La señorita Aouda confirmó el relato del cornaca indio sobre su interesante historia. Pertenecía, en efecto, a la raza que ocupaba el primer rango entre los indígenas. Varios comerciantes parsis han amasado grandes fortunas en la India comprando y vendiendo algodón. Uno de ellos, Sir James Gillibloy, ha sido ascendido a noble por el gobierno inglés, y Aouda era pariente de esta acaudalada persona que vivía en Bombay. Esperaba hallar en Hong Kong al honorable Yeji, primo de Sir Gillibloy. ¿Le brindaría refugio y protección? No podía asegurarlo, a lo cual respondía el señor Fogg que no se inquietase, que todo se arreglaría matemáticamente. Eso dijo. ¿Comprendía la joven el significado de este horrible adverbio? No se sabe. Sin embargo, sus grandes ojos, límpidos como los sagrados lagos del Himalaya, se fijaban en los de Fogg. El intratable y embarado Fogg de siempre, que no parecía dispuesto a zambullirse en aquel lago. La primera etapa de la travesía del Rangoon se realizó en excelentes condiciones. El tiempo era bueno. Toda la parte de la inmensa bahía que los marineros llamaban los brazos del Bengala favoreció el avance del barco. El Rangoon pronto pasó por delante del Gran Andamán, isla principal de un archipiélago cuya pintoresca montaña Saddle Peak, de 730 metros de altitud, divisa a los navegantes desde lejos. Fue costeando sin que se viese a los salvajes papúas de la isla. Son unos seres situados en el último grado de la escala humana, a quienes se ha creído erróneamente antropófagos. El panorama de las islas era soberbio. Inmensos bosques de palmeras, arecas, bambúes, mirísticas, tecas, gigantescas mimosas y helechos arborescentes tapizaban el litoral, destacando detrás las elegantes siluetas de las montañas. Sobre la costa pululaban miles de preciosas salanganas, cuyos nidos comestibles son un manjar muy apreciado en el imperio celeste. Pero todo aquel variado espectáculo de las islas Andamán pasó enseguida, y el Rangoon enfiló rápidamente hacia el estrecho de Malaca, por donde debía acceder al mar de China. ¿Qué hacía durante la travesía el inspector Fix, tan desgraciadamente arrastrado a aquel viaje de circunnavegación? Al salir de Calcuta, tras dejar instrucciones para que le enviasen la orden de arresto a Hong Kong, si ésta llegaba, había podido embarcar en el Rangoon sin ser visto por Picaporte, y confiaba en ocultar su presencia hasta arribar al puerto. Efectivamente, le habría costado explicar por qué se encontraba a bordo sin despertar las sospechas de Picaporte, que debía hacerlo en Bombay, pero fue obligado a reanudar sus relaciones con el honesto muchacho por la propia lógica de las circunstancias. ¿Cómo? Ahora lo veremos. Todas las esperanzas y deseos del inspector de policía se concentraban ahora en un solo punto del mundo, Hong Kong, y es que el barco realizaba una escala muy corta en Singapur para que él pudiese actuar en esta ciudad. El arresto del ladrón debía realizarse en Hong Kong, o de lo contrario se le escaparía sin remedio, por así decirlo.
Efectivamente, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última del recorrido. Más allá de ahí, China, Japón y América brindaban un refugio casi seguro al señor Fogg. Fix prendería a Fogg y lo entregaría a la policía local en Hong Kong si finalmente llegaba la orden de arresto. No era difícil, pero más allá de Hong Kong no bastaría una simple orden de arresto. Sería necesaria una petición de extradición, lo cual acarrearía demoras, lentitudes y obstáculos de todo tipo, que el ladrón aprovecharía para huir definitivamente. Si la operación no podía llevarse a cabo en Hong Kong, sería, si no imposible, mucho más complicada de realizar con alguna posibilidad de éxito. Por tanto, Se decía Fix durante las muchas horas que pasaba en el camarote. si la orden está en Hong Kong, prenderé a mi hombre. Si no está, habrá que retrasar su viaje como sea. He fracasado en Bombay y en Calcuta. Si no lo sigo en Hong Kong, pierdo mi reputación. Debo tener éxito, cueste lo que cueste. Pero, ¿qué haré para retrasar la partida de este dichoso Fogg en caso necesario? En última instancia, Fix estaba decidido a contárselo todo a Picaporte, revelándole quién era el señor a quien servía y del cual no era, por supuesto, cómplice. Con aquella revelación, Picaporte se sentiría comprometido y se pondría de parte de Fix. Pero este recurso era aventurado y solo podía emplearse a falta de otro. Una palabra de Picaporte a su señor habría bastado para arruinar irremisiblemente el asunto. Así pues, el inspector de policía se hallaba muy apurado cuando la presencia de Aouda a bordo del Rangoon, en compañía de Phileas Fogg, le abrió nuevas posibilidades. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué suma de circunstancias la habían convertido en compañera de Fogg? Sin duda se habían conocido entre Bombay y Calcuta, pero ¿en qué punto de la península? Tal vez había reunido el azar a Phileas Fogg con la joven viajera. ¿Se había emprendido ese viaje a través de la India, por el contrario, a fin de reunirse con aquella encantadora persona? ¿Por qué era encantadora? Fix lo había visto en la sala de audiencias del Tribunal de Calcuta. Es comprensible hasta qué punto estaba intrigado el agente. Se preguntó si en este asunto no había mezclado algún rapto criminal. Sí, eso debía ser. Esta idea se le metió entre ceja y ceja a Fix, que vislumbró todo el partido que podía sacar de semejante circunstancia. Estuviese o no casada la joven, había secuestro, y era posible poner en Hong Kong al secuestrador tales obstáculos que no pudiese salvarlos ni a base de dinero. Pero no había que esperar que el Rangoon arribase a Hong Kong. Ese Fogg tenía la odiosa costumbre de saltar de un barco a otro y podía estar lejos antes de que el caso estuviese en marcha. Lo importante era entonces prevenir a las autoridades inglesas y avisar del paso del Rangoon antes del desembarque. Nada más fácil, pues el barco hacía escala en Singapur, y esta ciudad estaba conectada con la costa china por un cable telegráfico. Sin embargo, antes de actuar y a fin de hacerlo con más seguridad, Fix decidió interrogar a Picaporte. Sabía que no era difícil hacerle hablar y resolvió salir del incógnito en que se había mantenido hasta entonces. Pero no había tiempo que perder, pues era 31 de octubre y al día siguiente el Rangoon debía hacer escala en Singapur. Así pues, Fix salió ese día de su camarote y subió al puente con intención de ir al encuentro de Picaporte, mostrándose de lo más sorprendido. Picaporte se encaminaba a proa cuando el inspector corrió hacia él exclamando: ¡Usted aquí, en el Rangoon! ¿El señor Fix a bordo? Repuso Picaporte, completamente sorprendido al reconocer a su compañero de travesía del Mongolia. ¡Vaya! Le dejó en Bombay y le encuentro el camino a Hong Kong. ¿Es que también está dando la vuelta al mundo? No, Contestó Fix. pienso quedarme en Hong Kong al menos unos días. ¡Oh!
dijo Picaporte momentáneamente asombrado. ¿Y cómo es que no le he visto desde que zarpamos de Calcuta? He estado enfermo, un poco mareado. He guardado cama en mi camarote. El Golfo de Bengala no me sienta tan bien como el Océano Índico. ¿Y su señor Phileas Fogg? Con buena salud y tan puntual como su itinerario, ni un día de retraso. Ah, usted no lo sabe, señor Fix, pero también viene con nosotros una joven señora. ¿Una joven señora?, repuso el agente fingiendo a la perfección que no comprendía lo que su interlocutor quería decir. Pero Picaporte enseguida lo puso al corriente de la historia. Le narró el suceso de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante por 2,000 libras, el sati, el rapto de Aouda, la sentencia del tribunal de Calcuta y la libertad bajo fianza. Fix conocía la última parte de aquellos sucesos, pero fingió ignorarlos todos, y Picaporte se dejó llevar por el hechizo de narrar sus aventuras a un oyente tan interesado por escucharlas. Resumiendo, preguntó Fix, ¿intenta su señor llevarse a esa joven a Europa? No, señor Fix, no. La dejamos con uno de sus parientes, un rico comerciante de Hong Kong. Nada que hacer, musitó el detective disimulando su desengaño. ¿Le apetece un trago de ginebra, señor Picaporte? Encantado, señor Fix. Es lo menos que podemos hacer para celebrar nuestro encuentro a bordo del Rangoon. Capítulo 17, en donde se trata de unas cosas y otras durante la travesía de Singapur a Hong Kong. Desde aquel día, Picaporte y el detective quedaron a menudo, pero el agente se mostró muy reservado con su compañero y no trató de hacerle hablar. Solo vio una o dos veces al señor Fogg, que permanecía en el salón del Rangoon, o bien acompañando a Aouda, o bien jugando el whist, según su inveterada costumbre. En cuanto a Picaporte, se puso a meditar muy seriamente sobre la extraña casualidad que de nuevo ponía a Fix en el camino de su señor. Y, en efecto, no dejaba de ser asombroso. Aquel caballero, muy amable y sin duda muy complaciente, apareció primero en Suez, se embarcó en el Mongolia, después desembarcó en Bombay, donde dijo que debía permanecer, y reapareció en el Rangoon en dirección de Hong Kong. En pocas palabras, seguía paso a paso la ruta del señor Fogg, lo cual merecía ser reflexionado. Existía aquí una coincidencia cuando menos extraña. ¿A quién seguía Fix? Picaporte estaba dispuesto a apostarse las babuchas, que había conservado como oro en paño, a que Fix partiría de Hong Kong al mismo tiempo que ellos, y probablemente en el mismo barco. Ni cavilando un siglo habría acertado Picaporte la misión del agente. Jamás se hubiese imaginado que Phileas Fogg fuese perseguido como un ladrón alrededor del globo. Pero como la naturaleza humana quiere explicarlo todo, he aquí cómo Picaporte, súbitamente iluminado, interpretó la permanente presencia de Fix, y sin duda que no dejaba de ser plausible su interpretación. Efectivamente, según él, Fix solo podía ser un agente enviado por sus compañeros del Reform Club para seguir a Phileas Fogg y saber si el viaje se estaba realizando alrededor del mundo según el itinerario acordado. Es evidente, repetía el honesto muchacho, orgulloso de su perspicacia. Es un espía enviado por esos caballeros. ¡Qué indigno! El señor Fogg, un hombre tan honesto y de bien, hace que lo espíe un agente. ¡Oh, señores del Reform Club! ¡Claro, lo pagarán! Encantado de su descubrimiento, Picaporte decidió, no obstante, ocultárselo a su señor por temor a que éste se enojase con razón por la desconfianza de sus adversarios.
Sin embargo, decidió gastar una broma a Fix con este motivo por medio de palabras de doble sentido y sin comprometerse. El miércoles 30 de octubre, el Rangoon se adentraba por la tarde en el estrecho de Malaca, que separaba la península del mismo nombre de las tierras de Sumatra. Unos islotes montañosos muy escarpados y pintorescos ocultaban a los pasajeros la gran isla. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, tras adelantar el Rangoon media jornada sobre la travesía prevista, anclaba en Singapur para repostar carbón. Phileas Fogg anotó el adelanto en la columna de ahorros y esta vez bajó a tierra con Aouda, quien había expresado su deseo de pasear unas horas. Fix, a quien toda acción de Fogg se le antojaba sospechosa, lo siguió con disimulo. En cuanto a Picaporte, que reía para sus adentros al ver la maniobra de Fix, fue a hacer sus compras. La isla de Singapur no es grande ni de aspecto imponente, carece de montañas y por tanto de contornos. Sin embargo, es encantadora en su pequeñez. En un parque cortado por hermosas carreteras, un bonito coche tirado por esos elegantes caballos importados de Nueva Zelanda llevó a la señorita Aouda y a Phileas Fogg al centro de unos palmerales de hojas brillantes y de esos árboles que producen el clavo de especia formado por el capullo de la flor entreabierta. Allí, los setos de pimenteros sustituían a las cambroneras de la campiña europea. Los agúes y los grandes helechos con su soberbio follaje variaban el aspecto de aquella región tropical. Las hojas barnizadas de las mirísticas saturaban el aire con un perfume penetrante. No faltaban en los bosques manadas de monos que mostraban su viveza y sus muecas, ni tigres en los juncales. A quien se admire de que no haya sido destruidos esos terribles carnívoros en una isla tan pequeña, le diremos que vienen de Malaca atravesando el estrecho a nado. Tras haber recorrido la campiña durante 2 horas, la señorita Aouda y su compañero, que contemplaban un poco sin ver, regresaron a la ciudad, una vasta aglomeración de hermosos jardines donde crecen mangostanes, piñas y las mejores frutas del mundo. A las 10 regresaron al barco tras haber sido seguidos sin sospecharlo por el inspector, que también tuvo que alquilar un carruaje. Picaporte los aguardaba en el puente del Rangoon. El muchacho había comprado varias docenas de mangostanes gruesos como manzanas medianas, de color pardo oscuro por fuera, granates por dentro, y cuya fruta blanca produce a los golosos un placer sin igual al fundirse entre los labios. Picaporte se alegró de poder ofrecérselos a Aouda, que lo agradeció con mucha delicadeza. A las 11, el Rangoon largó amarras tras haberse abastecido de carbón, y unas horas más tarde los pasajeros perdían de vista las altas montañas de Malaca, cuyas selvas albergan a los tigres más hermosos de la tierra. Singapur está a 1.300 millas náuticas de la isla de Hong Kong, pequeño territorio inglés separado de la costa china. Phileas Fogg estaba interesado en cubrirlas como mucho en 6 días para tomar en Hong Kong el vapor que zarpa el 6 de noviembre hacia Yokohama, uno de los principales puertos de Japón. El Rangoon iba muy cargado. Numerosos pasajeros habían embarcado en Singapur, indios, irlandeses, chinos, malayos, portugueses, la mayoría de los cuales iban en segunda clase. El tiempo, bastante bueno hasta entonces, cambió con el último cuarto de luna. Hubo mar gruesa. El viento arreció, aunque felizmente era de sureste y favorecía la navegación. Cuando era posible, el capitán desplegaba el velamen y el Rangoon, con sus aparejos de bergantín, navegó a menudo con sus 2 gavias y el trinquete, lo que aumentó su velocidad por el doble empuje del vapor y el viento. Así surcaron una zona angosta y en ocasiones difícil frente a las costas de Annam y Conchinchina. Pero fue más bien culpa del Rangoon que del mar el que los pasajeros se sintiesen en su mayoría enfermos. Efectivamente,
Los navíos de la Compañía Peninsular que prestan servicio en el Mar de China tienen un grave defecto de construcción. La relación entre el calado de carga y la carena se ha calculado mal y ofrecen por tanto muy poca resistencia al mar. Su volumen cerrado, impenetrable al agua, no basta. Están ahogados, por emplear la expresión marítima, y por eso bastan unas cuantas olas para modificar su velocidad. Por tanto, son buques muy inferiores, sino por el motor y el aparato de evaporación, a los de los correos franceses como el Imperatriz y el Cambodge. Mientras que según los cálculos de los ingenieros, estos barcos pueden soportar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de irse a pique. Los de la Compañía Peninsular, el Golconda, el Corea y el Rangoon no podrían soportar una sexta parte de su peso sin hundirse. Así pues, era necesario adoptar grandes precauciones durante las tempestades. A veces debían capear con poco vapor. Esto era una pérdida de tiempo que no parecía afectar a Phileas Fogg en modo alguno, pero irritaba mucho a Picaporte. Acusaba entonces al capitán, al maquinista, a la compañía y enviaba al infierno a quienes se dedican a transportar viajeros. Tal vez también la idea de aquella lámpara de gas que seguía ardiendo con cargo a su bolsillo en la casa de Savile Row contribuía mucho a su impaciencia. Parece tener mucha prisa por llegar a Hong Kong, le dijo un día el detective. Mucha prisa, repuso Picaporte. ¿Cree que el señor Fogg también tiene mucha prisa por tomar el barco de Yokohama? Una prisa espantosa. ¿Entonces cree en ese extraño viaje alrededor del mundo? Por supuesto. ¿Y usted, señor Fix? ¿Yo? No creo en él. ¡Tronante! Picaporte le guiñó un ojo. Aquella palabra dejó pensativo a la gente. El calificativo lo inquietó mucho sin saber por qué. ¿Lo había descubierto el francés? No sabía qué pensar. ¿Cómo podía haber descubierto Picaporte su condición secreta de detective que nadie podía saber? Sin embargo, al hablar así, Picaporte lo había hecho con segunda intención. Sucedió que el muchacho fue aún más lejos otro día, pero la tentación fue más fuerte que él, que no podía contener su lengua. «¿Vamos, señor Fix?», preguntó a su compañero con aire malicioso. «¿Una vez en Hong Kong tendremos la mala fortuna de dejarlo allí?» «Vaya», repuso Fix bastante desconcertado. «No lo sé, tal vez». «Oh», exclamó Picaporte. «Si nos acompañase me haría muy feliz. Vamos, un agente de la Compañía Peninsular no debe quedarse en el camino. Solo iba a Bombay y pronto estará en China. América no está lejos y de América a Europa no hay más que un paso». Fix miraba atentamente a su interlocutor, quien le mostraba el semblante más amable del mundo, y optó por reírse de él. Pero éste, que estaba de humor, le preguntó si ganaba mucho con su trabajo. Sí y no, repuso Fix sin pestañear. Hay negocios buenos y malos, pero comprenderá que no viajo con cargo a mi bolsillo. «Oh, esto no estoy seguro», exclamó Picaporte riendo de buena gana. Finalizada la conversación, Fix regresó a su camarote y se puso a meditar. De algún modo, el francés había descubierto su condición de agente de policía. Pero, ¿habría prevenido a su señor? ¿Qué papel desempeñaba en todo esto? ¿Era cómplice o no? ¿El asunto estaba descubierto y por tanto fallido? El agente pasó unas horas angustiosas. A veces lo creía todo perdido, otras con la esperanza de que Fogg ignorase la situación y por último sin saber qué hacer. Mientras, la calma regresó a su mente y decidió actuar sin tapujos con Picaporte. Si no se hallaba en las condiciones deseadas para prender a Fogg en Hong Kong,
y éste se preparaba para salir definitivamente del territorio inglés, él, Fix, se lo contaría todo a Picaporte. O el criado era cómplice del señor y lo sabía todo, en cuyo caso el asunto estaba definitivamente en peligro. O el criado no tenía nada que ver con el robo y su interés era separarse del ladrón. Esta era la situación respectiva de aquellos dos hombres, y Phileas Fogg planeaba por encima de ellos con majestuosa indiferencia. Trazaba racionalmente su órbita alrededor del mundo, sin inquietarse de los asteroides que gravitaban en torno al mismo. No obstante, había en las proximidades, según la expresión de los astrónomos, un astro perturbador que habría debido producir alguna perturbación en el corazón de este caballero. Pero no, el encanto de la señorita Aouda no tenía efecto para gran sorpresa de Picaporte, y las perturbaciones, si existían, habrían sido más difíciles de calcular que las de Urano, las cuales han llevado a descubrir Neptuno. Sí, Picaporte se asombraba a diario, pues leía tanto agradecimiento hacia su señor en los ojos de la hermosa joven. Decididamente Phileas Fogg solo tenía el corazón necesario para comportarse con heroísmo, pero no con amor. En cuanto a las preocupaciones que los albures del viaje podían causarle, no daba señal de ellas, pero Picaporte vivía en una angustia continua. Apoyado un día en la barandilla de la sala de máquinas, miraba cómo la potente maquinaria se precipitaba cuando la hélice salió del agua por un violento cabeceo. El vapor escapó entonces por las válvulas, lo cual provocó la cólera del digno muchacho. ¡Esas válvulas no están lo bastante cargadas!, exclamó. ¡No avanzamos! ¡Estos ingleses! ¡Oh, si fuese un barco americano, puede que saltásemos, pero iríamos deprisa! Capítulo 18, donde Phileas Fogg, Picaporte y Fix se ocupan de sus asuntos cada uno por su lado. Durante los últimos días de travesía estalló un temporal y el viento de noreste arreció. Esto frenó la marcha y el Rangoon, demasiado inestable, cabeceó considerablemente, lo cual dio a los pasajeros el derecho de guardar rencor a esas anchas olas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días 3 y 4 de noviembre, aquello se convirtió en una especie de tempestad. La borrasca batió el mar con vehemencia. El Rangoon hubo de capear durante media jornada, manteniéndose con solo 10 vueltas de hélice y tomando las olas en diagonal. El velamén estaba arriado, y pese a ellos sobraban los aparejos, que silbaban en medio de las ráfagas. Como es lógico, la velocidad del barco se redujo notablemente, calculándose que la llegada a Hong Kong se retrasaría 20 horas más si la tempestad no amainaba. Phileas Fogg asistía a aquel espectáculo de un mar furioso que parecía luchar directamente contra él, con su habitual impasibilidad. Su frente no se emborreció un instante, pese a que un retraso de 20 horas podía poner en peligro su viaje y hacerle perder el barco de Yokohama. Pero ese hombre sin sangre en las venas no se impacientaba ni se aburría. Parecía incluso que la tempestad estaba prevista en su programa. La señorita Aouda, que habló con él en este contratiempo, lo encontró tan tranquilo como antes. Fix no veía las cosas con los mismos ojos. Por el contrario, a él le agradaba esta tempestad. Su satisfacción habría sido ilimitada si el Rangoon se hubiese visto obligado a huir de la tormenta. Todos estos retrasos le venían de maravilla, pues obligarían al señor Fogg a permanecer unos días en Hong Kong. Por fin, el cielo, con sus vendavales y tempestades, jugaba a su favor. Se sentía algo indispuesto, pero ¿qué más daba? Hacía caso omiso a las náuseas, y cuando su cuerpo se retorcía por culpa del mareo, se le ensanchaba el pecho con una inmensa satisfacción. En cuanto a Picaporte, es de suponer a qué cólera se abandonó durante aquel tiempo de prueba. Hasta entonces todo había ido bien.
La tierra y el agua parecían haber estado a favor de su señor. Barcos y trenes le obedecían. El viento y el vapor se habían unido para favorecer su viaje. ¿Había llegado la hora de los chascos? Picaporte, como si las 20,000 libras de la apuesta fuese a salir de su bolsillo, no vivía. Aquella tempestad lo sulfuraba, las ráfagas lo irritaban, y de buena gana habría azotado a aquel mar desobediente. Pobre muchacho. Fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal, e hizo bien, pues si Picaporte hubiese adivinado su secreto júbilo, lo habría pasado mal. Mientras duró la borrasca, Picaporte permaneció en el puente del Rangún. No habría podido quedarse abajo. Se encaramaba a los mástiles, asombraba a la tripulación y ayudaba en todo con una destreza de mono. Formulaba preguntas al capitán, a los oficiales, a los marineros, que no podían evitar reír al verlo tan desconcertado. Picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad. Lo enviaban entonces al barómetro, que no se decidía a subir, y él lo sacudía sin conseguir nada pese a las injurias que dedicaba al irresponsable instrumento. Finalmente amainó la tempestad. El estado del mar cambió durante la jornada del 4 de noviembre. El viento roló 2/4 al sur y volvió a ser favorable. Picaporte se apaciguó junto con el tiempo. Las gavias y foques pudieron ser desplegadas, y el Rangún prosiguió su rumbo a gran velocidad. Pero era imposible recuperar todo el tiempo perdido. Había que resignarse, y no se divisó tierra hasta el día 6 a las 5 de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg indicaba la llegada para el día 5. Así pues, había un retraso de 24 horas y la salida para Yokohama se había perdido. A las 6 subió a bordo del Rangún, el Práctico, y se situó en el puente para dirigir la nave por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte ardía en deseos de preguntar a aquel hombre si el barco de Yokohama había zarpado, pero no se atrevió por no perder la esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix. El zorro trataba de consolarlo diciéndole que el señor Fogg lo arreglaría tomando el próximo barco, lo cual enrabiaba a Picaporte. Pero si Picaporte no se aventuraba a interrogar al Práctico, el señor Fogg, tras consultar su Bradshaw, le preguntó con calma si sabía cuándo zarparía un barco de Hong Kong con rumbo a Yokohama. Mañana con la primera marea, repuso el Práctico. ¡Ah! Exclamó el señor Fogg sin manifestar asombro. Picaporte, que estaba presente, habría abrazado gustoso al Práctico, a quien Fix habría retorcido el cuello con idéntico placer. ¿Cómo se llama el barco?, preguntó el señor Fogg. Carnatic, repuso el Práctico. ¿No debía zarpar ayer? Sí, señor, pero tenía que hacer reparaciones en la caldera y se aplazó la salida para mañana. Se lo agradezco, contestó el señor Fogg, y bajó con paso maquinal al salón del Rangún. En cuanto a Picaporte, tomó la mano del Práctico y la estrechó vigorosamente diciendo: «Señor Práctico, es usted un gran hombre». Es probable que el Práctico jamás haya sabido por qué sus respuestas le valieron tan amistosa manifestación. A un silbido, subió de nuevo al puente y dirigió el barco entre una flotilla de juncos, tancas, barcos de pesca y navíos de todo tipo que obstruían los pasos de Hong Kong. El Rangún atracó a la 1 en el muelle y los pasajeros desembarcaron. Hemos de reconocer que en este caso el azar había favorecido singularmente a Phileas Fogg. De no ser por la necesidad de reparar la caldera, el Carnatic habría levado anclas el 5 de noviembre, y quienes viajaban a Japón habrían tenido que aguardar 8 días al siguiente barco. Es cierto que el señor Fogg iba con 24 horas de retraso, pero esto no podía tener para él consecuencias graves. Efectivamente, el barco que atraviesa el Océano Pacífico desde Yokohama a San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong, y no podía zarpar antes de la llegada de éste.
Sin duda, habría 24 horas de retraso en Yokohama, pero sería fácil recuperarlas durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico. Así pues, Phileas Fogg tenía 24 horas de diferencia con las condiciones de su programa, 35 días después de su salida de Londres. El Carnatic debía zarpar al día siguiente, a las 5. Por tanto, el señor Fogg disponía de 16 horas para sus asuntos, es decir, para los de la señorita Aouda. Al desembarcar, ofreció su brazo a la joven y la llevó hasta un palanquín. Pidió a los porteadores que le indicasen un hotel y estos le aconsejaron el hotel del club. El palanquín llegó allí 20 minutos después, seguido de Picaporte. La joven fue acomodada en una habitación y Phileas Fogg se ocupó de que no le faltase nada. Después le dijo que iba a ponerse a buscar de inmediato a los parientes en cuyas manos debía dejarla. Al mismo tiempo, dio orden a Picaporte de quedarse en el hotel hasta su regreso, a fin de que la joven no estuviese sola. El caballero fue a la bolsa. Allí conocerían probablemente a alguien como el honorable Yeji, que era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad. El corredor a quien se dirigió el señor Fogg conocía al negociante Parsi, pero hacía 2 años que, tras amasar una fortuna, se había establecido en Europa, en Holanda creía, lo cual se explicaba por las muchas relaciones que había tenido con aquel país durante su carrera comercial. Phileas Fogg regresó al hotel del club y se presentó enseguida ante la señorita Aouda, a quien le contó sin rodeos que el honorable Yeji ya no residía en Hong Kong, que probablemente viviese en Holanda. Aouda no respondió nada al principio, se enjugó la frente con las manos y meditó unos segundos. Después dijo con voz suave: «¿Qué debo hacer, señor Fogg?». Muy sencillo, repuso éste. Venga a Europa. Pero no puedo abusar más de usted. No abusa, y su presencia no entorpece mi programa. ¿Picaporte? Señor, repuso este último. Ve al Carnatic y toma 3 camarotes. Encantado de continuar su viaje en compañía de la joven, pues era muy amable, Picaporte abandonó de inmediato el hotel del club. Capítulo 19, donde se cuenta cómo Picaporte se interesa demasiado por su señor y lo que sigue. Hong Kong es un islote cuya posesión se aseguró Inglaterra con el Tratado de Nankín tras la guerra de 1842. En pocos años, el genio colonizador de Gran Bretaña fundó allí una ciudad importante y creó un puerto, el Puerto Victoria. La isla se sitúa en la desembocadura del río de Cantón, a solo 90 kilómetros de la ciudad portuguesa de Macao, levantada en la orilla opuesta. Hong Kong debía vencer necesariamente a Macao en una lucha comercial, y ahora la mayoría del tráfico chino se efectúa por la ciudad inglesa. Los muelles, los hospitales, los malecones, los depósitos, una catedral gótica, un government house, calles asfaltadas, todo haría creer que una ciudad de los condados de Kent o Surrey se ha trasladado a ese punto de la China, casi en las antípodas, atravesando el globo terrestre. Picaporte se dirigió con las manos en los bolsillos al Puerto Victoria, contemplando los palanquines, las carretillas de vela, todavía usadas en el Imperio Celeste, y aquella muchedumbre de chinos, japoneses, europeos que se apresuraban en las calles. Podría decirse que aquello era muy parecido a Bombay, Calcuta o Singapur. Hay una especie rastro de ciudades inglesas como esta por todo el mundo. Picaporte llegó al Puerto Victoria. Allí, en la embocadura del río Cantón, trajinaban los barcos de todas las naciones, ingleses, franceses, americanos, holandeses, navíos de guerra y mercantes, embarcaciones japonesas y chinas, juncos, sampanes, tancas y barcos flor que formaban jardines flotantes sobre las aguas. Mientras paseaba, Picaporte observó a diversos indígenas de edad avanzada vestidos de amarillo,
Tras entrar en una barbería china para que lo afeitasen como los chinos, supo por el barbero, que hablaba bastante bien inglés, que todos aquellos ancianos superaban los 80 años, pues al cumplir esta edad tenían el privilegio de vestir de amarillo, que es el color imperial. A Picaporte aquello le pareció muy gracioso sin saber el porqué. Después de afeitarse fue al muelle de embarque del Carnatic y allí vio a Fix paseando de arriba abajo, lo cual no le sorprendió, pero el inspector de policía dejaba ver en su semblante las señales de una grandísima decepción. Bueno, Murmuró Picaporte, esto va mal para los caballeros del Reform Club. y abordó a Fix con su mejor sonrisa sin dejar traslucir que notaba la inquietud de su compañero. Sin embargo, el agente tenía sobrados motivos para echar pestes contra el infernal azar que lo perseguía. No había orden de arresto. Era obvio que esto corría tras él, y que sólo podría alcanzarlo si permanecía unos días en la ciudad. Ahora bien, al ser Hong Kong la última tierra inglesa del recorrido, el señor Fogg iba a escapársele definitivamente si no lograba retenerlo. Y bien, señor Fix, ¿está decidido a venir con nosotros a América? Preguntó Picaporte. Sí. Repuso Fix entre dientes. ¡Enhorabuena! Exclamó Picaporte con una sonora carcajada. Ya sabía yo que no podría separarse de nosotros. Venga a reservar su pasaje, venga. Ambos entraron en el despacho de los transportes marítimos y reservaron camarotes para 4 personas. Sin embargo, el empleado les advirtió que, al estar ya reparado, el Carnatic zarparía aquella misma noche a las 8, no al día siguiente como se había anunciado. ¡Magnífico!, exclamó Picaporte. Esto le vendría muy bien a mi señor. Voy a avisarle. En aquel momento, Fix decidió jugárselo todo y contarle la verdad a Picaporte. Era el único medio de retener a Phileas Fogg durante unos días en Hong Kong. Al salir del despacho, Fix ofreció a su compañero un trago en una taberna. Picaporte tenía tiempo, aceptó la invitación. Había en el muelle una taberna, tenía un aspecto acogedor y ambos entraron. Era una sala extensa, bien decorada, con un catre de campaña provisto de cojines al fondo sobre el cual dormían unas cuantas personas. Unos 30 parroquianos ocupaban en el salón unas mesitas de juncos trenzados. Unos bebían pintas de cerveza inglesa, ale o porter. Otros copas de licor alcohólicos, ginebra o brandy. Además, la mayoría de ellos fumaba en largas pipas de barro colorado llenas de bolitas de opio mezclado con esencia de rosa. De vez en cuando, algún fumador aturdido se deslizaba bajo la mesa y los mozos, tomándolo por los pies y la cabeza, lo llevaban al catre para que durmiese tranquilamente. Allí habría unos 20 de aquellos hombres drogados, colocados juntos en el último grado de embrutecimiento. Fix y Picaporte comprendieron que habían entrado en un fumadero frecuentado por estos miserables, aturdidos y enflaquecidos idiotas a quienes la mercantil Inglaterra vende anualmente millones de libras de esa funesta droga llamada opio, por valor de 270 millones de francos. Tristes millones obtenidos gracias a uno de los vicios más funestos de la naturaleza humana. El gobierno chino ha tratado de remediar en vano este abuso mediante leyes muy duras. De la clase rica, a la cual estaba reservado en un principio formalmente el uso del opio, el vicio descendió a las clases inferiores y contener sus estragos fue imposible. Se fuma opio en todas partes y en todo momento en el imperio del centro. Hombres y mujeres se entregan a este deplorable hábito y no pueden pasar sin él, que pues sufren horribles contracciones en el estómago. Un fumador puede fumarse 8 pipas al día, pero muere en 5 años. Así pues, Fix y Picaporte habían entrado en uno de esos fumaderos, que abundan incluso en Hong Kong, con la sola intención de echar un trago. Picaporte no tenía dinero,
pero aceptó gustoso la gentileza de su compañero, reservándose el derecho de devolvérsela a su debido tiempo y en un lugar oportuno. Pidieron 2 botellas de oporto, a las cuales el francés hizo honor. Fix, más reservado, lo observó con suma atención. Hablaron de distintas cosas y, sobre todo, de la gran idea que había tenido Fix reservando un pasaje en el Carnatic. Y a propósito de este barco, cuya salida se adelantaba, Picaporte se levantó para advertir a su señor tras haber quedado vacías las botellas. Fix lo detuvo. Un momento, dijo. ¿Qué quiere, señor Fix? Tengo que hablarle de cosas importantes. ¿De cosas importantes? Exclamó Picaporte vaciando unas gotas de vino que quedaban en el fondo de su vaso. Bueno, mañana hablaremos. Hoy no tengo tiempo. Quédese, dijo Fix. Se trata de su señor. Al oír esto, Picaporte miró fijamente a su interlocutor. La expresión del semblante de Fix le pareció singular. Se sentó. ¿Qué tiene que decirme?, preguntó. Fix apoyó la mano en el brazo de su compañero y bajando la voz dijo. ¿Ha adivinado quién soy? ¡Demonios!, sonrió Picaporte. Entonces voy a confesárselo todo. ¿Ahora que ya lo sé todo, amigo? Eso no tiene gracia. En fin, adelante. Pero antes déjeme decirle que esos caballeros están tirando el dinero inútilmente. ¿Inútilmente?, dijo Fix. No tiene pelos en la lengua. Se ve que no sabe lo elevado de la cantidad. Claro que la sé, repuso Picaporte. Son 20.000 libras. 55.000, contestó Fix estrechando la mano del francés. ¿Cómo?, exclamó este. ¿Se habrá atrevido el señor Fogg? ¿55.000 libras? Vaya, razón de más para no perder segundo, añadió levantándose de nuevo. 55.000 libras, prosiguió Fix haciendo que Picaporte se sentase otra vez tras pedir una frasca de brandy. Y si tengo éxito, mi gratificación será de 2.000 libras. ¿Quiere 500 con la condición de ayudarme? ¿Ayudarle?, exclamó Picaporte abriendo los ojos como platos. Sí, ayudarme a retener al señor Fogg unas horas en Hong Kong. exclamó Picaporte. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿No le bastará a esos caballeros con hacer seguir a mi señor y poner en entredicho su honradez, sino que también quieren ponerle obstáculos? ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Qué quiere decir?, preguntó Fix. Quiero decir que es una grosería. Es como despojar al señor Fogg y robarle el dinero del bolsillo. ¿Eso es lo que pretendemos? Pero es una emboscada, exclamó Picaporte animado por el brandy que le servía Fix y que bebía sin darse cuenta. Una verdadera emboscada. Unos caballeros, unos colegas. Fix empezaba a no comprender. ¿Unos colegas? ¡Unos colegas!, exclamó Picaporte. Miembros del Reform Club. Sepa, señor Fix, que mi señor es un hombre honrado y que cuando hace una apuesta trata de ganarla sin trucos. Pero, ¿quién cree que soy?, preguntó Fix clavando su mirada en Picaporte. ¡Demonios! Un agente de los socios del Reform Club, con la misión de vigilar el viaje de mi señor, cosa muy humillante. Así que, aunque hace tiempo que adiviné su oficio, me he guardado de revelárselo al señor Fogg. ¿No sabe nada?, preguntó Fix. ¡Nada!, repuso Picaporte vaciando de nuevo su vaso. El inspector de policía se enjugó la frente con la mano, vacilando antes de proseguir. ¿Qué debía hacer? El error de Picaporte parecía sincero, pero dificultaba aún más su proyecto. Sin duda el muchacho hablaba con absoluta buena fe y no era cómplice de su señor, cosa que hubiese podido temer Fix. Bien, se dijo. Como es su cómplice, me ayudará. El agente se había decidido y por otra parte no había tiempo que perder. Era preciso prender como fuese a Fogg
en Hong Kong. Escuche, Dijo rápidamente Fix. escúcheme bien. No soy lo que piensa, es decir, un agente de los miembros del Reform Club. Bah, Dijo Picaporte mirándolo con aire socarrón. soy inspector de policía encargado de una misión por la administración metropolitana. ¿Usted, inspector de policía? Sí, y se lo demostraré. Repuso Fix. Aquí tiene mi identificación. Y sacando un papel de la cartera, le enseñó un nombramiento firmado por el director de la Policía Central. Picaporte miraba atónito a Fix, sin poder articular palabra. La apuesta del señor Fogg es solo un pretexto. Usted y sus compañeros del Reform Club han sido engañados para asegurarse vuestra complicidad inconsciente. Prosiguió Fix. ¿Y por qué? Exclamó Picaporte. Escuche, el pasado 28 de septiembre, un individuo cuya descripción pudo ser recogida perpetró un robo de 55,000 libras en el Banco de Inglaterra. He aquí esa descripción, que coincide hasta en el menor detalle con la del señor Fogg. ¡Venga ya! Exclamó Picaporte golpeando la mesa con su robusto puño. ¡Mi señor es el hombre más honrado del mundo! ¿Cómo lo sabe si ni siquiera lo conoce? Ha entrado a su servicio el día de su partida y se marchó corriendo con ese pretexto insensato, sin equipaje y llevándose una gran cantidad de billetes de banco. ¿Y se atreve a afirmar que es hombre de bien? ¡Sí, sí! Repetía maquinalmente el pobre muchacho. ¿Quiere que lo detenga como cómplice? Picaporte se sostuvo la cabeza con ambas manos. No parecía el mismo. No se atrevía a mirar al inspector de policía. Phileas Fogg, ladrón, el salvador de Aouda, el hombre generoso y valiente. Y no obstante, cuántas presunciones contra él. Picaporte intentó negar las sospechas que le pasaban por la mente. No quería creer en la culpabilidad de su señor. En fin, ¿qué quiere de mí? Preguntó al agente de policía, conteniéndose con un esfuerzo supremo. Esto, Repuso Fix. he seguido al señor Fogg hasta aquí, pero no he recibido aún la orden de arresto que he solicitado a Londres. Tiene que ayudarme a retenerlo en Hong Kong. ¿Yo? ¿Que le ayude a...? Y nos repartiremos la gratificación de 2,000 libras prometidas por el Banco de Inglaterra. ¡Jamás! Repuso Picaporte tratando de levantarse, pero volvió a caer sintiendo que le faltaba la razón y las fuerzas a un mismo tiempo. Señor Fix, Tartamudeó. aunque fuese verdad todo lo que me ha dicho, aunque mi señor fuese el ladrón que busca, cosa que niego, estoy a su servicio. Lo conozco, es bueno y generoso. No lo vendería jamás ni por todo el oro del mundo. De donde yo soy no se muerde la mano que te da de comer. ¿Se niega entonces? Me niego. Fijamos que no he dicho nada. Repuso Fix. Y bebamos. Sí, bebamos. Picaporte se sentía cada vez más ebrio. Fix comprendió que era necesario separarlo de su señor como fuese y quiso rematar la tarea. Había sobre la mesa unas pipas cargadas de opio. Fix le puso una en las manos a Picaporte. Este la tomó, se la llevó a los labios, la encendió, aspiró unas bocanadas y cayó con la cabeza embotada por la influencia del narcótico. En fin, Dijo Fix al ver a Picaporte fuera de combate. nadie avisará a tiempo al señor Fogg de la salida del Carnatic. Y si se marcha, al menos se irá sin este maldito francés. Después salió tras pagar la factura. Capítulo 20, donde Fix se relaciona directamente con Phileas Fogg. Durante este suceso, que quizá iba a poner en grave peligro el futuro del señor Fogg, este paseaba con la señorita Aouda por las calles de la ciudad inglesa.
Desde que la joven había aceptado la oferta de llevarla a Europa, el señor Fogg había tenido que pensar en todos los detalles de un viaje tan largo. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con una bolsa de mano, vale, pero una mujer no podía emprender semejante travesía en semejantes condiciones. Así pues, resultaba necesario comprar los vestidos y objetos para el viaje. El señor Fogg se ocupó de ello con su calma característica, y a todas las excusas u objeciones de la joven viuda, confundida por tanta amabilidad, reponía siempre: Esto redunda en beneficio de mi viaje, está en mi programa. Realizadas las compras, el señor Fogg y la joven entraron en el hotel y cenaron en una mesa bien servida. Después, la señorita Aouda, un poco cansada, se retiró, no sin antes estrechar la mano de su imperturbable salvador. El honorable caballero pasó toda la velada leyendo el Times y el Illustrated London News. Si hubiese sido una persona que se asombrase de algo, debería haberlo hecho al no ver a su criado a la hora de acostarse. Pero, sabedor de que el barco no zarpaba de Hong Kong hasta el día siguiente, no se preocupó de ello. Sin embargo, Picaporte no acudió por la mañana cuando lo llamó con la campanilla. Nadie habría podido decir lo que pensó el honorable caballero al saber que su criado no había regresado al hotel. El señor Fogg se limitó a tomar su bolsa, avisó a la señorita Aouda y envió a buscar un palanquín. Eran ya las 8 y la marea que debía aprovechar el Carnatic para zarpar estaba prevista para las 9:30. Cuando el palanquín llegó a la puerta del hotel, el señor Fogg y la señorita Aouda subieron al confortable vehículo y las maletas fueron detrás en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros se apearon en el muelle de embarque y allí supieron que el Carnatic había zarpado la víspera. El señor Fogg, que esperaba encontrar tanto el barco como a su criado, tuvo que quedarse sin ambos. Sin embargo, no asomó ninguna señal de inquietud a su rostro y se contentó con responder: Es una incidencia, señora, y nada más. En ese momento, un personaje que lo observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix, que lo saludó y le dijo: Caballero, ¿no es usted, como yo, uno de los pasajeros del Rangoon? Sí, señor, repuso con frialdad el señor Fogg. pero no tengo el placer de... discúlpeme, pero creí que encontraría aquí a vuestro criado. ¿Sabe dónde está, caballero?, preguntó rápidamente la joven viuda. ¿Cómo? ¿No está con ustedes?, dijo Fix fingiendo sorpresa. No, contestó la señorita Aouda. No lo hemos visto desde ayer. ¿Habrá embarcado en el Carnatic sin nosotros? ¿Sin usted, señora?, repuso el agente. Pero permítame una pregunta. ¿Pensaban acaso salir en ese barco? Sí, señor. Yo también, señora, y estoy muy disgustado. El Carnatic terminó sus reparaciones y ha zarpado de Hong Kong 12 horas antes sin avisar a nadie. Ahora habrá que esperar 8 días a la próxima salida. Al pronunciar las palabras 8 días, Fix sentía que su corazón latía de gozo. 8 días. Fogg retenido 8 días en Hong Kong. Había tiempo de recibir la orden de arresto. Por fin la suerte jugaba a favor del representante de la ley. Imagínese su sorpresa cuando oyó decir a Phileas Fogg con voz serena: Pero creo que en el puerto de Hong Kong hay otros barcos. Y el señor Fogg, ofreciendo su brazo a la señorita Aouda, se dirigió a los muelles a buscar un barco que fuese a zarpar. Atónito, Fix lo siguió. Parecía unido a aquel hombre por un hilo. Sin embargo, la suerte pareció abandonar a aquel a quien antes había sonreído. Phileas Fogg recorrió el puerto de arriba abajo durante 3 horas, decidido, si era preciso, a fletar una embarcación para ir a Yokohama, pero solo vio buques de encarga o descarga, por tanto no podían aparejar. Fix recobró las esperanzas.
Pero el señor Fogg no se desmoralizaba e iba a continuar su búsqueda, aunque para ello tuviese que ir a Macao, cuando le salió al encuentro un marinero que, descubriéndose, le dijo: ¿Busca un barco, señor? ¿Tiene uno listo para zarpar? Preguntó el señor Fogg. Sí, señor. Una lancha de prácticos, la número 43, la mejor de la flotilla. ¿Funciona bien? Hace entre 8 y 9 nudos por lo menos. ¿Quiere verlo? Sí. Quedará satisfecho, señor. ¿Es para dar un paseo por el mar? No, se trata de un viaje. ¿Un viaje? ¿Me llevaría a Yokohama? Al oír aquello, el marinero se quedó con los brazos colgando y los ojos como platos. ¿Me toma el pelo, señor? Dijo. No, he perdido el Carnatic y debo estar el 14 como muy tarde en Yokohama para tomar el barco de San Francisco. Lo siento, repuso el práctico, pero es imposible. Le ofrezco 100 libras por día y una gratificación de 200 libras si llega a tiempo. ¿Habla en serio?, preguntó el marinero. Muy en serio, contestó el señor Fogg. El práctico se había retirado. Contemplaba el mar debatiéndose entre el deseo de ganar una cuantiosa suma y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba sufriendo una mortal angustia. Mientras, el señor Fogg se había girado hacia la señorita Aouda. ¿No tendrá miedo, señora?, le preguntó. Con usted no, señor Fogg, contestó la joven viuda. El práctico se había adelantado de nuevo hacia el caballero y giraba la gorra entre las manos. ¿Y bien, práctico?, dijo el señor Fogg. Pues bueno, señor, repuso el práctico. No puedo arriesgar a mis hombres, ni a mí, ni a usted en una travesía tan larga con una embarcación de 20 toneladas y en esta época del año. Además, no llegaríamos porque de Hong Kong a Yokohama hay 1.650 millas náuticas. Solo 1.600, dijo el señor Fogg. Igual da. Fix respiró una bocanada de aire. Pero, añadió el práctico, quizás se podría arreglar la cosa de otro modo. Fix dejó de respirar. ¿Cómo?, preguntó Phileas Fogg. Yendo a Nagasaki, en la punta sur de Japón, hay 1.100 millas náuticas, o a Shanghái, a solo 800 millas de Hong Kong. En esta última travesía no nos alejaríamos de la costa china, lo cual sería una gran ventaja porque las corrientes van hacia el norte. Caballero, dijo Phileas Fogg, es en Yokohama donde debo tomar el correo americano, no en Shanghái ni en Nagasaki. ¿Por qué no?, preguntó el práctico. El barco de San Francisco no sale de Yokohama, hace escala allí y también en Nagasaki, pero Shanghái es su punto de partida. ¿Está seguro de lo que dice? Totalmente. ¿Y cuándo sale el barco de Shanghái? El día 11 a las 7 de la tarde. Tenemos 4 días para llegar, es decir, 96 horas. Si tenemos suerte y hacemos un promedio de 8 nudos por hora, con viento de sureste y buena mar, podremos cubrir las 800 millas que nos separan de Shanghái. ¿Y cuándo puede zarpar? Dentro de 1 hora. Es el tiempo para comprar víveres y aparejar. Negocio cerrado. ¿Es usted el patrón del barco? Sí, señor. John Bunsby, patrón de la Tankadere. ¿Quiere una señal? Si no le molesta, señor. Aquí tiene un anticipo de 200 libras, caballero, añadió Phileas Fogg volviéndose hacia Fix. Si quiere aprovechar, iba a pedirle ese favor, repuso decididamente Fix. Bien, entonces estaremos a bordo dentro de media hora. ¿Y ese pobre muchacho?, dijo la señorita Aouda, muy preocupada por la desaparición de Picaporte. Haré por él cuanto pueda, repuso Phileas Fogg. Mientras Fix, nervioso, sofocado e iracundo, se dirigía a la lancha de prácticos, ambos fueron a las oficinas de la policía de Hong Kong.
Allí, Phileas Fogg dio la descripción de Picaporte y dejó una cantidad suficiente para que lo enviasen a Europa. Cumplido el mismo trámite en el consulado de Francia y tras pasarse por el hotel donde recogieron el equipaje, los viajeros regresaron al puerto. Daban las 3. La lancha de prácticos número 43, con su tripulación a bordo y los víveres embarcados, estaba a punto de hacerse a la mar. Era la Tankadere, una hermosa goleta de 20 toneladas, de proa fina, aire informal y línea de flotación alargada. Parecía un yate de regatas. Su cobre brillante, sus herrajes galvanizados y un puente blanco como el marfil indicaban que el patrón, John Bunsby, se ocupaba de tenerla en buen estado. Sus 2 mástiles se inclinaban un poco hacia atrás. Llevaba cangreja, mesana, trinquete, foques, cuchillas y botalones, y podía aparejar otra mesana para el viento de popa. Debía navegar de maravilla. De hecho, había ganado ya muchos premios en las regatas de lanchas de prácticos. Su tripulación estaba compuesta por el patrón John Bunsby y 4 hombres. Eran de esos marinos osados que se aventuran a buscar buques y conocen admirablemente esos mares. John Bunsby, un hombre de 45 años vigoroso, de tez morena, mirada viva y semblante enérgico, con aplomo y seguro de sí mismo, hubiese inspirado confianza al más timorato. Phileas Fogg y la señorita Aouda subieron a bordo, donde ya se hallaba Fix. Por la escalerilla de popa de la goleta se bajaba a un camarote cuadrado cuyas paredes se curvaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa alumbrada por una lámpara fija. Era pequeño, pero estaba limpio. Siento no poder ofrecerle algo mejor, dijo el señor Fogg a Fix, que se inclinó sin responder. El inspector de policía sentía una especie de humillación al aprovechar así los obsequios del señor Fogg. Sin duda es un bribón muy cortés, pero un bribón, musitó para sí. A las 3:10 izaron velas. El pabellón de Inglaterra ondeaba en el palo mayor de la goleta. Los pasajeros iban sentados en el puente. El señor Fogg y la señorita Aouda miraron el muelle una última vez, por si Picaporte aparecía. Fix sentía aprensión, pues la casualidad habría podido llevar hasta allí al infeliz muchacho a quien había tratado tan indignamente, y entonces habrían venido las explicaciones y el agente no habría podido sacar ventaja. Pero el francés no apareció. Sin duda, aún estaba bajo los efectos embrutecedores del narcótico. El patrón, John Bunsby, se hizo finalmente a la mar, y la Tankadere, tras tomar el viento con la cangreja, la mesana y los foques, surcó las olas.